Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes que estén pasando, ¿verdad?, una feliz semana. Que Dios nos ayude para que podamos seguir siendo fieles y también estudiosos de la palabra. Como decía el hermano Ángelo, ¿verdad?, dedito arriba y leer su Biblia, hermanos, porque estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos que el Señor nos siga instruyendo a través de su palabra, ¿verdad?, cómo debemos de vivir y cómo podemos discernir cualquier espíritu que no sea del Señor. Pero también, hermanos, estamos hablándoles desde ya acerca de, sea el sábado ya que viene, vamos a tener Santa Cena desde ya, ¿verdad? Lo estamos invitando allí a Irving, en lo cual pues vamos a juntarnos varias iglesias para recibir, para participar de la Santa Cena. Y si usted que nos escucha, si usted que nos ve por algún medio, pues le gustaría asistir, con todo gusto, ahí lo esperamos, hermano, hermana, visita. Y también, hermanos, pues este mismo sábado, 30 de septiembre, por la mañana, el pastor Orlando Enamorado va a estar en la iglesia de Forward. Así es que los que estén por ahí cercas, ¿verdad?, que quieran asistir, con todo gusto, ahí se les va a recibir. Y que por la tarde, pues sabemos, vamos a tener la Santa Cena. Pero también, hermanos, pues sabemos que ya unos días más viene ya el Congreso Campestre del 12 al 15 de octubre, en el cual pues ya muchos hemos disfrutado de estos congresos campestres, ¿verdad?, al aire libre, lo que es aquí en Shepherd. Aquí tenemos la dirección, ¿verdad?, 151 Bonsway Lane, ¿verdad?, aquí en Shepherd. Y el zip code es el 77371. Así es que la dirección de este Congreso Campestre es aquí en Shepherd, donde está el Ministerio de Estilo de Vida, ¿verdad?, de Salud. Así que la dirección es 151 Bonsway Lane, Shepherd, Texas, 7731. Para los que nos quieran visitar de otras partes, que sepan, o de aquí mismo, ¿verdad?, del estado de Texas también, que puedan venir. Aquí está la dirección ya anotada. Y también, hermanos, pues sabemos, ¿verdad?, que vamos a ser bendecidos ese día, porque va a estar tanto el pastor Héctor Torrer con estos temas de actualidad, que trae, ¿verdad?, mucha noticia, mucha novedad acerca de lo que está pasando ahorita, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito de cómo todo esto se está cumpliendo conforme a la profecía. Y también, ¿verdad?, no solamente el pastor Héctor Torres, sino también va a estar el doctor Luis Báez ¿verdad?, con estas clases, con estos estudios de salud que son muy indispensables para este tiempo que estamos viviendo. Sabemos, hermanos, que todos estamos enfermos y necesitamos, y qué mejor medicina que la medicina natural, la que el Señor dejó. Esos 8 remedios, que no son solamente 8, sino son más todavía remedios para que tengamos una salud completa. Y aparte del doctor Luis Báez, pues tenemos también al pastor Rafael Pérez, que también estará aquí con sus temas también de actualidad, junto con el pastor Enamorado, como él dice, ¿verdad?, si hay tiempo, pues, y si no, pues hay que darles la prioridad a nuestros invitados especiales de otras partes. Igualmente el pastor Osvaldo Rosado. También aquí tenemos el que siempre nos acompaña en estos campamentos, nuestro hermano Ramsés Ágreda, y pues otros invitados también. Así es que, hermanos, pues con todo gusto aquí los esperamos para ese entonces. Y no olviden, hermanos, pues no nos cansamos, ¿verdad?, porque yo veo las bendiciones del Señor aquí en este ministerio, cómo se están distribuyendo, y todo gracias a sus donaciones, a sus diezmos, a sus contribuciones, ofrendas, ¿verdad?, como ustedes lo han hecho hasta el presente, porque un poquito de cada uno es el que hace posible todo esto. Ahí están las maneras de cómo poder hacerlo, que ya muchos ya las conocen, pero para si usted, hermano, hermana, que nos escucha por primera vez o segunda vez y no sabe cómo, pues ahí están las maneras. Y si acaso todavía tiene alguna duda,
pues hable al teléfono del ministerio que usa el pastor, que es el 214-881-4029. Si usa el WhatsApp, pues puede agregarle el +1 214-881-4029. Así es que, hermanos, no olviden darle dedito arriba y que el Señor los bendiga. Así es que aquí tenemos al hermano Tony también, que seguimos, ¿verdad?, aquí porque el pastor anda tratando unos asuntos en esta semana, y pues aquí en lo que podamos ser útiles, porque qué bonito, hermanos, es ser, ¿verdad?, obreros eficientes en la viña del Señor. Así es que el Señor nos ayude. Así es que, hermano Tony. Sí, yo también doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da, ¿verdad?, para compartir de esta escuela sabática de hoy. Y muy interesante, más profetas. Pero antes de entrar vamos a orar, hermano Carmelo, pidiendo la dirección y la bendición de Dios. Claro que sí. Antes de orar, hermano, miren, yo les mencioné la iglesia de Forward donde va a estar el pastor, y creo yo que algunos a lo mejor posiblemente no sepan dónde está localizada. Aquí les voy a dar la dirección. La dirección de la iglesia está en el 2601 Village Creek Road. Posiblemente ahí va a aparecer, ¿verdad? Road, Forward, Texas 76105. Ahí se renta en el templo New Creation Christian Center. Así es que se les invita desde las 9 de la mañana en adelante. Que el Señor les bendiga. Y pues vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia, Padre, con gratitud en nuestro corazón por el regalo de la vida, por la fortaleza que nos das, el cuidado de tus ángeles, porque hasta aquí no nos ha faltado nada. Y ahora vamos a escudriñar de esta lección de escuela sabática y suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Y también, Señor, que tu bendición alcance a todos aquellos que escuchan estas escuelas sabáticas, donde quiera que estén y a la hora que ellos se la sintonicen. Que tu bendición sea con ellos y que ellos recuerden que tú eres un Dios vivo y que siempre estás atento a nuestras necesidades y que pueden venir a ti, como tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que puedan creer esa palabra y puedan venir y traer sus penas, sus cargas, sus necesidades a tus pies, y tú tomes, Señor, en cuenta todo ello y tú te manifiestes haciendo ver que tú eres el Dios Todopoderoso, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, no a la nuestra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén, amén, amén. Si hoy martes 26 de septiembre, la lección es más profetas, se necesitarán más profetas. ¿Por qué era necesario, hermano Carmelo, que el pueblo de Dios tenía que estar enviando más profetas a su pueblo? Y también hasta el día de hoy, ¿por qué Dios ha levantado profetas? Vamos a ver lo que dice en Jueces, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Y ya luego yo leo el comentario. Ok, bueno. Jueces 6, versículo de 7 al 10 dice de esta manera. Jueces 6, del 7 al 10, nos dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes, y les di su tierra. También les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, leímos al principio que el Señor les había suscitado, les había enviado un profeta. Y miren el pueblo todavía. ¿En qué estamos nosotros en la misma situación hoy en día también, hermanos? Fíjense que es triste decirlo, pero es una realidad. Hoy en día hay mucha gente que creía en el profeta que el Señor había mandado para este tiempo,
que aunque ella misma, la hermana White, ella no se autotitulaba profeta, sino solamente ella decía que era mensajera del Señor. Aquí podemos ver, hermanos, que no le ponen tampoco atención. Es más, muchos que crean en ella hoy en día ya, los escritos de ella ya dicen ellos que ellos no creen para nada en eso. Entonces, ¿cómo es que realmente vamos a ser obedientes a los mandamientos y a lo que el Señor estipula en su palabra? Si, hermanos, si realmente la queremos utilizar para nuestro propio beneficio, la palabra de Dios, pues realmente estamos bien equivocados y bien alejados realmente de las cosas de Dios cuando pensamos de esa manera. Así es que el Señor, vemos que en el Antiguo Testamento mandaba profeta tras profeta amonestando al pueblo, cosas que el pueblo mismo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero aún sin embargo el Señor no se cansaba por amor a ellos. Así hoy en día también no se cansa el Señor por amor a nosotros de enviarnos amonestaciones por medio de estos comentarios de su sierva. Así es que, ¿qué es lo que nos dice el comentario, hermano Tony? Sí, vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 587. Dice, mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las instrucciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y habilitó sus facultades mentales y morales. Por su pecado fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová, y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Mientras aquel fiel guía estaba con vida dirigiendo a su pueblo, Dios estaba dirigiendo a su pueblo por la fidelidad de ese guía. La idolatría hacía muy poco efecto, pero cuando éste fallecía, moría, dice que los demás se alejaban y los hijos iban siguiendo ese ejemplo de apostasía. Hoy sucede lo mismo, hermanos. Miren lo que dice Mateo 19:14. Miren lo que dice Mateo 19:14. Voy a leer desde el 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen los niños que vengan a mí, padres de familia. Deja a tus niños que vengan a Jesús. ¿De qué manera se los puedes estar impidiendo? Cuando en el hogar se está discutiendo, entre esposos se están peleando, se están gritando, aquel niño está viendo, está oyendo, mirando todo aquello, y luego llevas a tus hijos a la iglesia, y en la iglesia eres otro, y hay aún hasta quienes te hablan bien de ti, y tu hijo escucha aquello y dice,
mis padres son eso que estos dicen. Si supieran cómo vivimos en la casa, cómo se gritan, cómo... Yo cuando sea grande no voy a ser hipócrita. Mejor no voy a la iglesia, pero yo no voy a ser hipócrita. De esa manera se está impidiendo que los niños vengan. En el pueblo de Israel, cuando faltaba el guía, eso es lo que pasaba. Con los líderes estaban apostatando y sus hijos estaban viendo aquello y también se estaban alejando a tal grado que se alejaban tanto que Dios los dejaba y caían en manos de sus enemigos. Por eso, hermano, es importantísimo que pongamos atención a la palabra del Señor. Él te está hablando. Cuida a tus hijos porque el Señor en aquel día nos va a decir, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Qué dice, hermano Carmelo? ¿Qué ocurrió cuando se sumergieron demasiado en la apostasía? ¿Y por qué ocurrió aquello? Fíjense lo que dice Ezequiel 3, del 4 al 7, hermanos. Dice de esta manera. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, aquí vamos a leer, para poder comentar, vamos a leer primera de Samuel 28:6, que dice de esta manera. 28:6 dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Aquí, hermanos, pues nos damos cuenta que tanto el pueblo de Israel, que no escuchaba lo que él ya sabía que tenía que hacer, y el Señor aún todavía en su misericordia mandándoles profetas, ¿verdad?, para que escucharan, y no iban a escuchar, como dice allí, habla misteriosa ni nada, ¿verdad? Algo fuera de lo que ellos no supieran, sino cosas que ellos ya sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Así pasó acá también con Saúl. Hermanos, realmente Saúl ya sabía lo que tenía que hacer porque ya Samuel el profeta ya le había dicho lo que requería Jehová, ¿verdad? Entonces él, pues aún tratando de consultarlo por un lado y por el otro, el Señor no le respondía porque Saúl había desobedecido, hermanos. Entonces hoy en día también nosotros, cuando nosotros pedimos una cosa al Señor o cuando nos encontramos en una situación difícil y le rogamos esto, lo otro, hermanos, pero si estamos haciendo las cosas contrarias a sus requerimientos, pues hermanos, realmente Él se retira porque nosotros andamos en una situación que le ofende al Señor realmente. Entonces aquí estamos viendo tanto un pasaje como el otro, en el cual la desobediencia era ya era de por sí que ellos mismos no querían obedecer. Pero vamos a ver qué nos dicen los otros libros, hermano Tony, tanto Crónicas como Lucas. Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Grabemos esto, hermanos, de que dice que sus sacerdotes, sus líderes, no los sacerdotes, los líderes
Dice también los principales, y los sacerdotes, y el pueblo aumentaron la iniquidad, permitieron que la iniquidad entrara. Vamos a volver a eso. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 11, del 47 al 51. Dice así del 47 al 51. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hubo tal apostasía que el liderazgo, los mismos sacerdotes apostataron y llevaron al pueblo a la apostasía. ¿Estará pasando eso hoy en nuestra iglesia? ¿Estará pasando? Hermano, si es profecía y Satanás iba a atacar más a aquellos que le servían, al pueblo que se esforzaba por guardar los mandamientos, entonces no debemos de tener ninguna duda que eso está pasando, porque los ataques de Satanás están en contra de los que queremos servir a Dios. Por eso mismo es que hoy miramos que está entrando esa apostasía. Está entrando ya el ordenamiento de las mujeres como pastoras. ¿En qué parte de la Biblia hay un versículo, uno solo, en el cual se diga que el Señor autorizó la ordenación de mujeres como pastoras? Se está ya permitiendo que homosexuales estén usando el púlpito. Yo no estoy en contra de los homosexuales, sino la conducta que se está llevando, que no está permitida por Dios, no es lo que Dios quiere. Pero hoy se está cediendo los púlpitos, incluso a homosexuales. Todo eso está permeando la iglesia, todo eso está contaminándola. Eso y muchas otras cosas más, por el alejamiento del liderazgo, porque se está permitiendo que se quiere tener iglesias llenas y que den el diezmo y la ofrenda y de ahí para allá no hay problema. Se haga lo que se haga, se viva como se viva. No, el verdadero líder de Dios va a ser fiel, va a ser firme, porque no quiere que la sangre de los demás caiga sobre él. Si él avisa y el pueblo no entiende, es problema del pueblo. Va a perecer por su necedad, pero el líder es limpio de la sangre. Pero si el líder ve todo este peligro y no da la alarma, no amonesta, entonces él es culpable y va a responder. Vamos a ver qué dice, quiere leer lo que dice el Espíritu, profecía, hermano Carmelo, y yo leo la última cita. Claro que sí, aquí en la misma comentario de Patriarcas y Profetas, pero ahora en la página 732, la sierva del Señor dice que nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta, había desterrado a David, el escogido de Dios, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová y una cosa más, hermanos, que había hecho Saúl. ¿Se recuerdan ustedes que Dios le había dicho que destruyera a todos los pitanizos, a todos los encantadores y adivinos? Pues ¿qué fue el último error de Saúl? Fue a consultar precisamente a una pitonisa que se había escapado de
de ese exterminio de todos ellos. Fíjense nomás, y así aún todavía Saúl quería que lo... Fíjense lo que sigue diciendo. Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo. Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su pecado ni la reconciliación con Dios, sino que se le librara de sus enemigos. Por su propia obstinación y rebelión se había separado de Dios. Hermanos, como dice el título ahí, más profetas. El Señor no nos ha dejado sin luz aún en estos días, ¿verdad? Y la luz sabemos que viene por medio de la profecía. Así es que, hermanos, nosotros no estamos excluidos, ¿verdad? De que no seamos culpables, hermanos. Si hay un pueblo en este mundo y en este tiempo que estamos viviendo, que ha recibido mucha luz, es el pueblo adventista, hermanos. Y es el que menos, precisamente, fíjense, al ver ustedes las novedades de hoy en día, vemos cómo otras personas de otras iglesias están reconociendo realmente el tiempo que estamos viviendo y están, hasta ellos mismos, hermanos, están diciendo que la cristiandad en general está yéndose por un lado tan equivocado, tan alocado, que van directito a la destrucción. Esos mismos personas, esos mismos cristianos evangélicos que están hablando de esa manera, hermanos, no es otra cosa que ellos también han leído precisamente el espíritu de profecía que el pueblo adventista debería de estar anunciando hoy en día. Hablando con mi esposa en estos días, hermanos, estaba yo diciéndole a ella que yo había escuchado por ahí un pastor, un predicador, que estaba hablando acerca de que el pueblo del Señor en estos días no está dormido, está roncando, precisamente porque cree que todo está bien, que todo, precisamente como el pueblo, la iglesia de la Odisea, así de que no tenemos necesidad de nada. Y aún al contrario, estamos haciendo cambios que, como decía el hermano Tony, ¿verdad? Que nos están llevando a, pues, a un abismo realmente seguro, en el cual pues la perdición está muy segura allí. Así es que el Señor nos ayude para que nosotros podamos darle el sonido a la trompeta, ese sonido certero de que podamos hablar como habló Juan el Bautista, como habló Elías, hermanos. Ya es tiempo de que nosotros estemos despiertos y despertemos a este mundo para darles este mensaje de arrepentimiento, de volvernos a Dios el Creador y de volvernos, hermanos, a que podamos ser obreros eficientes en la viña del Señor. Así es que el Señor nos ayude. Y aquí tenemos la última cita. Sí, hay una profecía, hermanos, en la cual si se obedece, si se presta atención a esta profecía que dio el profeta Malaquías, va a haber felicidad en el hogar. Amén. ¿Y qué dice el profeta Malaquías? Vamos a leer capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí yo os envío al profeta Elías. Esto no es otra cosa que un mensaje, porque cada profeta, Elías tisbita, Elías real, él era un mensajero de Dios y llevaba un mensaje directo al pueblo de Israel, porque estaba en gran apostasía. Juan el Bautista, ese segundo Elías, también traía un mensaje claro, firme de amonestación por la apostasía que estaba pasando el pueblo de Israel. Este también tiene que ser un mensaje claro, porque el pueblo de Dios no estamos viviendo a la altura de que Dios quiere. Pero para que eso se cumpla,
que dice que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, es algo hermoso. Pero para que se lleve a cabo se necesita que ambos, que los padres y los hijos acepten la palabra de este profeta para que puedan unirse, porque si el padre acepta la enseñanza y el hijo no, entonces no puede volver el corazón del hijo hacia el padre y el padre hacia el hijo. Va a haber división. Esto se cumple cuando haya esa armonía, cuando los hijos como los padres lo entiendan y sigan lo que la palabra de Dios dice, se va a cumplir esta profecía que está ahorita en nuestro tiempo. Se está cumpliendo porque tenemos el conocimiento como nunca antes se dio de la palabra. Hoy lo tenemos porque ya se aumentó el conocimiento, como lo dice el Señor en Daniel. Pero vamos ahora a Mateo 11, versículos 11 y 14. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Como les mencioné, Juan el Bautista traía el espíritu y el poder de Elías. ¿Ve? Pero también él dijo que iba a volver y iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora voy a volver a leer aquí el 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor será que él. Así dice. No, es mayor que él. Es presente. No dice será mayor que él. No, es mayor que él. En el reino de los cielos, dice, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, que el ser más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, que fue uno de los profetas más grandes de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero aquí también nosotros podemos decir que nosotros, que no le llegamos diciendo como lo dice, se habla popularmente, no le llegamos ni a los talones a Juan el Bautista. Por misericordia de Dios, al entrar en el cielo, vamos a ser mayores que Juan el Bautista, estando Juan el Bautista aquí en la tierra, por supuesto, porque allá todos vamos a ser iguales. Hermanos, esto es hermoso. Dios quiera y te preocupes, me preocupe por inculcarles el amor a Dios, la lectura de la palabra de Dios a nuestros hijos, porque es lo que Dios quiere. Para que el corazón de los hijos pueda volver a los padres, se necesita que los hijos reciban la palabra. Y nosotros como padres no impedírselos con nuestra actitud en el hogar, sino que ellos vean en el hogar que hay armonía entre esposo y esposa, entre padre y madre. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a caminar en esta luz y que esta profecía se cumpla en nosotros, hermanos. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, aquí estamos dándole las gracias por su amor y sus cuidados, dándole las gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado solos, porque como el título de este día fue Más profetas, pues ayúdenos, Señor, para poner atención, Señor, y no desdeñar, no decir que somos autosuficientes para entender y comprender su palabra. No, Señor, porque usted en todo tiempo tuvo que mandar siervos suyos, los profetas, para amonestar al pueblo de cosas que él mismo ya sabía lo que tenía que hacer. Ayúdenos, Padre, para que así, con nuestro ejemplo y testimonio, pueda haber poder para que otras almas también puedan desear
también querer ser cristianos, querer, Señor, conocerle y sobre todas las cosas permitir que su corazón entre usted y pueda prepararlo y pueda prepararnos a todos para su pronta venida. Así es que acompáñenos y gracias porque usted es nuestro Padre y porque usted, Señor, no nos ha dejado solos. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.